Sí, muy buenas tardes a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen. Muy buenas tardes también a los señores concejales y concejalas. La propuesta que se plantea tiene su causa, yo creo que más bien es conocido, sobre todo si se lee el texto de la moción tal como ha sido presentado. Tiene su causa en una serie de reformas que han afectado a la legislación hipotecaria que existe en nuestro país. Voy a hacer una pequeña referencia para que se entienda, sobre todo después de haber escuchado la palabra expolio. Creo que es necesario decir. En los años 40 se reformó la legislación hipotecaria. No voy a entrar en el contenido de los artículos ni voy a citar los textos legales para no hacer excesivamente pesada la intervención. Pero voy a poner, digamos, el acento en aquellos puntos en los que creo que todo el mundo va a poder entender sin mayor complicación. Se reformó, como digo, en los años 40 la legislación hipotecaria de nuestro país y esa reforma implicó fundamentalmente la introducción de dos cuestiones importantes. Por una parte, que la Iglesia Católica podía inscribir sus propiedades, podía inscribirlas en el registro sin necesidad de disponer de un título, de un documento jurídico que la respaldara. En términos coloquiales, de una escritura, vamos a decirlo así. Y aparte, dentro del reglamento hipotecario que desarrollaba esa norma, se colocaba a los ordinarios del lugar, es decir, a las autoridades eclesiásticas, en derecho canónico se denominan así, en concreto los diocesanos, los obispos, se les equiparaba a los notarios, es decir, que en definitiva podían emitir la correspondiente certificación y practicar la inscripción sin mayor problema. Pero a la vez la misma normativa establecía que lo que eran los establecimientos de culto no necesitaban de ningún tipo de inscripción, con lo cual se mantuvo una situación privilegiada para la Iglesia Católica en cuanto que quedaba equiparada a una administración pública y en cuanto a que sus autoridades tenían hasta cierto punto la equiparación con nada menos que un fedatario público. En el año 1998 el gobierno de José María Aznar introduce una nueva reforma. Dentro de esa reforma no tenía en principio, o al menos no se declaraba, que fuera a colocar a una confesión religiosa en una posición jurídica o en otra más o menos aventajada, sino que el objeto era pues adaptar la legislación registral a otras reformas normativas que había habido, digamos que había quedado relativamente desfasada, y también acomodar la función de los registradores a las nuevas necesidades que se planteaban en el momento. En definitiva, trataba de modernizar la legislación registral y suprimió uno de esos artículos, pero no todos, en concreto aquel que hacía referencia a que no era necesaria la inscripción de los bienes de culto. A partir de ese año, a partir de 1998, eliminada, digamos, esa referencia legal, la Iglesia Católica comienza a inscribir propiedades. Y comienza a inscribir propiedades en todas partes. Y comienza a inscribir propiedades no solo establecimientos de culto, sino que según la propia confesión tiene declarado, inscribe todo tipo de bienes. Se inscriben jardines, se inscriben propiedades inmobiliarias, casas, pisos, se inscribe todo tipo de propiedad inmobiliaria. Porque no sé muy bien si toda esta pornografía inmobiliaria tiene algo que ver con el expolio. Creo que hay que colocar las cosas en sus justos términos. Y me parece, cuando menos, desproporcionada la expresión y además desacertada completamente. Abundando en lo que vengo diciendo, también se ha hecho referencia a la expresión anticlerical o acabar con la religión. La religión, perdonen, pero no necesita del acervo patrimonial del que estamos hablando para desarrollar sus fines. Pero para nada. Y además creo que nadie se ha planteado ningún tipo de ataque a ninguna confesión religiosa. Pero le voy a decir más, mi compañera Cristina ha hecho referencia a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera textualmente que la Iglesia ha disfrutado de un privilegio y que se muestra sorprendido
precisamente porque haya existido una normativa, porque haya sobrevivido una normativa prácticamente inconstitucional que haya permitido hacer y actuar jurídicamente como queda aquí expresado. Con lo cual, no puedo coincidir con la opinión que usted manifiesta en este punto. Ricardo, ¿quieres ir acabando? A partir de ahí, le tengo que decir que no es una cuestión de antirreligiosidad, ni muchísimo menos. Supongo que será conocedor que el Grupo Socialista ha presentado una propuesta no de ley hace 6 meses y que el Gobierno ha cedido también, en principio parece que a facilitar el listado. Y el objeto es única y simplemente conocer qué propiedades son las que se han inscrito con una doble finalidad: obtener la reversión de esas propiedades y hacerlo además de una forma que sea que implique una solución global, de tal manera que no tenga cada perjudicado que andar reclamando de manera individualizada. Muchas gracias.